למרבה הציניות, הוגי התוכנית מכנים אותה תוכנית לתיקון מערכת המשפט. ואני אומרת, זו תוכנית לריסוק מערכת המשפט. כבר בימים הקרובים, הקואליציה תפנה לאופוזיציה במטרה לקיים שיח בינינו. אנחנו מוכנים לדון על הכל ומיד, ולעשות את זה בסבב השיחות בפגרה, ולהגיע להסכם כולל על הכל, ואם צריך, אנחנו נוסיף עוד זמן, עד סוף נובמבר. זה די ויותר זמן להגיע להסכם על הכל. ויש לנו הסכמות. כולנו מסכימים שאנחנו, ישראל, חייבת להישאר דמוקרטיה חזקה, שהיא תמשיך לשמור על זכויות הפרט לכולם, שהיא לא תהפוך למדינת הלכה, שבית המשפט ימשיך להיות עצמאי, ושאף צד לא ישתלט עליו. אני מבקש להדגיש את זה שוב. אסור שאף צד ישתלט על בית המשפט. זה פשוט לא יקרה במשמרת שלה. אחיותיי ואחיי, לא באתי הנה כדי להסית נגד מישהו, אלא באתי להשתתף עם עמנו, עם אזרחינו, עם תושבינו, על מנת להינצל מרגע רע שלא היה כמותו בתולדות המדינה. With respect to the vote in the Knesset today, as we've said before, as a lifelong friend of Israel, President Biden has publicly and privately expressed his views that major changes in a democracy should be, if they're going to be enduring, must have as broad a consensus as possible. It was unfortunate that the vote today took place with the slimmest possible majority. ביבי ראשה, בושה וחרפה שביבי ראש ממשלה שלנו, ושיש לנו מנהיגות כזאת שלא אכפת לה מאף אחד, והם מנסים לגרור אותנו להפוך למגה שטייטל, למדינת הלכה, ואנחנו לא נוותר, אנחנו נילחם בהם עד הסוף. Bueno, muy bien. A ver, Ale, ¿cómo sentís que fue esta semana y lo que sigue? Y lo que sigue es lo más importante porque, bueno, estamos hablando de una reforma judicial que intenta aplicar Netanyahu desde principios de año y no puede. Tiene una mayoría parlamentaria, como lo demostró esta semana aprobando la famosa ley de razonabilidad, que implica una restricción hacia el Poder Judicial para poder opinar sobre temas del Ejecutivo. Es decir, el espíritu de esta reforma judicial tiene que ver con disminuir justamente este poder judicial y aumentar las atribuciones y el poder del primer ministro, en este caso, Netanyahu. En el Parlamento, como decíamos, se vio que la aprobación fue relativamente fácil, es decir, porque tiene una mayoría para poder hacerlo, pero del otro lado, y cuando me refiero del otro lado, hablamos de la oposición, de las encuestas que dan un enorme rechazo, más del 60%. Ale, ¿por qué ¿no? es controvertida esta reforma? Por esto, justamente porque por la sociedad, por los distintos actores internacionales, por también las organizaciones internacionales, justamente le da el poder de, por ejemplo, quizás evadirse de las denuncias que tiene Netanyahu ante la justicia, que son denuncias por corrupción, pero en realidad es visto como una afrenta a la democracia y a la división de poderes. ¿No? Podríamos decir gobernar sin contrapesos. Recordemos que Israel no tiene una constitución escrita, como nosotros no hay un control constitucional en torno a una constitución Tiene escrita. leyes fundamentales. Exacto, y es este tribunal quien en cierta medida juega ese rol de contrapeso de las decisiones del Ejecutivo. Es por eso esta situación casi inédita, ¿no? Que Estados Unidos y Naciones Unidas tuvieran esa mirada tan crítica hacia una situación que es de la política interna de Israel. Sí, ¿no? Biden había avisado, ya había advertido a Netanyahu que frenara la reforma, ¿no? Esto no fue escuchado y además vemos un mensaje cada vez más fuerte por parte de Netanyahu, pero sobre todo de sus socios más radicales como Ben Gvir, que es el que está a cargo de la agenda de seguridad, que representa un poco esta agenda de los colonos que están ocupando Cisjordania. ¿No? Un tono mucho más radicalizado para con el gobierno de Biden, no así con Estados Unidos, ¿no? Hay una diferencia en torno a una cercanía con Trump y los republicanos y más distancia con los demócratas. Yo creo que habría que seguir también qué pasa con las otras cláusulas de la reforma, porque recordemos, lo decía Vinale, esto es al menos una parte de esa reforma, tiene que haber este criterio de razonabilidad. Lo más significativo, lo más sensible tiene que ver con el poder de veto
que tiene la Corte Suprema, que lo decía muy bien Eber, es justamente gran contrapeso. Bueno, la reforma establece que ese poder, o sea, que la Corte pueda vetar, pero que al mismo tiempo el Parlamento pueda vetar de vuelta. Volver a tratar. ¿Puede darse, Ale, que dadas las críticas internas que ya había antes de la reforma, pero las que se sumaron a través de las críticas del exterior, esto haga modificar alguno de los puntos? Y en realidad era lo que se pensaba en marzo cuando Netanyahu tuvo que suspender la reforma justamente por esto, por las protestas, por los reclamos internacionales. Pero ahora parece ser que está decidido Netanyahu a avanzar a pesar de tener a todos en contra. Pero insisto, ese todos en contra significa todos los actores internos, como puede ser inclusive el Histadrut, que eso hay que prestarle atención. El Histadrut es la principal central sindical en Israel, que ya convocó una huelga general durante el mes de marzo, fines de febrero, principios de marzo, que la terminó levantando porque Netanyahu depuso de su actitud, pero que ahora ha prometido que puede llegar a volver a convocarla. El tema es que Netanyahu parece decidido a avanzar a pesar de este contexto, sobre todo por esto, ¿no? Por esta situación de mayoría parlamentaria que tiene y el gobierno. Y porque Netanyahu no tiene otra opción, porque el frente judicial para él es absolutamente oscuro. Si no avanza en una reforma, termina él preso o por lo menos... Eso hablábamos de qué tan comprometido está Netanyahu.